Buenos días, hermanos. Buenos días. It is so good to be here. Thank you for having me. Es un placer estar entre ustedes. Gracias por tenerme aquí. My first time here in Argentina, Es la primera vez que visito Argentina and we have had a wonderful time. y hemos tenido un tiempo muy placentero. We have been warmly cared for and greeted. Nos han recibido con abrazo y muy calurosamente. I'm coming from Louisville, Kentucky in the United States, Vengo de los Estados Unidos, de la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky, and I get to travel all over the world with my ministry and get to work with pastors. y tengo la oportunidad de viajar todo el mundo trabajando con pastores. So I love getting to meet pastors and ministry leaders all over the world. Lo cual me encanta poder visitar lugares así y conectarme con pastores. So I'm very excited to spend the next couple of days with you. Estoy entonces muy animado pasar los próximos días con ustedes. So just know I would love to meet you this week. Entonces me gustaría hablar con ustedes en esta semana. And I'll be around, so I would love to have any conversations with you as Yo well. estaré en el área, por lo cual me gustaría tener conversaciones con ustedes. My family send their greetings to you. Reciba un caluroso saludo de parte de mi familia. I've been married to my wife, Kara, for 29 years. He estado casado con mi esposa Cara por 29 años And I have 4 children. y tengo 4 hijos. My son, Samuel, is 26. Samuel, que tiene 26 años, And then I have 3 daughters. y tengo 3 hijas. My daughter, Abby, is 24. Abby, que tiene 24, My daughter, Isabel, is 21. Isabela, que tiene 21, And then my daughter, Claire, is 18. y Claire, mi última hija, tiene 18 años de edad. And they send their greetings to you. Y envían sus saludos. I'd also like to ask Hector to take a moment to introduce himself as well, so you know who Hector is. So, Mi nombre es Héctor Candelaria, sirvo como uno de los pastores de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios, en la ciudad de San Juan, en la isla de Puerto Rico, casado con Denise por 13 años. Tenemos una hija de 6 años, se llama Abigail, y sirvo como parte de este ministerio de Practical Shepherding como traductor, también sirviendo en el área en español. Estamos aquí para servirles y es un placer. Gracias por recibirnos. so I'm very grateful for the topic of this conference. Estoy muy agradecido por el tema de esta conferencia. We often get together as pastors and we love to talk about ministry. Muchas veces nos juntamos como pastores y nos fascina hablar del ministerio, We don't spend as much time coming together to talk about ourselves. pero muchas veces no nos juntamos para hablar temas sobre nosotros mismos. And how do we care for ourselves so that we have something to pour out for others? Y cómo podemos cuidar de nosotros mismos para tener algo que ofrecer a la iglesia. So I want to commend each of you for being here for this conference. Entonces le quiero felicitar por el hecho que está aquí en esta conferencia. And I'm trusting that the Lord has good things for all of us these next 2 days. Y confío que Dios tiene algo asombroso y bueno para cada uno de nosotros. I would like to begin with sharing a bit of my story with you, Quiero comenzar compartiendo un poco de mi testimonio con ustedes, so you know the context from which we will be talking about these things these next 2 days. para que todos podamos entender el contexto de dónde provengo y podamos entender qué vamos a hacer en estos 2 días. I was a pastor for 25 years. Pastoreé por 25 años. I was an associate pastor for about 8 of those first years. Esos primeros años, los primeros 8 años, fui pastor asociado. And then I went to be the senior pastor of Auburndale Baptist Church. Y después me convertí en el pastor principal de la iglesia Auburndale. This was a struggling Baptist church in Louisville, Kentucky. Esto fue una iglesia que está moribunda, es decir, estaba luchando fuertemente para mantener sus puertas abiertas. It was located in an urban poor area south of the city. Estaba en un área de la ciudad, sur de la ciudad, en un área muy pobre. And I took a church that was dying. Y yo tomé esa iglesia que estaba a punto de cerrar sus puertas. When I went to the church, there were about 30 elderly members left at the Cuando church. llegué a la congregación, había unos 30 ancianos. The average age was 80 years old of the members. La edad promedio de los miembros era 80 años de edad. They had a big old historic building, but it was falling down around them. They couldn't take care of it. Tenían un edificio muy antiguo, histórico, bonito, pero se estaba desmereciendo. And the church was in financial shambles. Y la iglesia estaba en dificultades financieras. And the church had been in decline for over 40 years. Y la iglesia estuvo en descenso por unos 40 años. The longest pastor that had stayed in the last 40 years was 4 years. El pastor que estuvo el tiempo más prolongado en los últimos 4 años fue solamente por 4 años que estuvo en ese lugar. And the average stay of a pastor for 40 years was 2 years.
Y, perdón, lo que quise decir es que en 40 años de la existencia de la iglesia, el pastor que estuvo más tiempo estuvo por 2 años solamente. But I believed that the Word of God was enough to build the church anywhere. Pero yo confiaba en que la palabra de Dios era más que suficiente para edificar su iglesia. I even dared to believe that God's Word could breathe life into a dying church. Y yo hasta me atrevía a confiar en la palabra para que Él pudiera dar aliento de vida a una iglesia que se estaba muriendo. And I'm an optimist, and I was excited, and I thought, God's going to do a great work in this church. Let's Y go. yo soy un optimista y estaba muy animado y decía, vamos a ir hacia adelante, Dios va a hacer una obra. And my wife looked at me and said, "Are you crazy? We're going there." Y mi esposa me miró a los ojos y me dijo, ¿tú estás loco? ¿Vamos para ese lugar? And like most things in our marriage, she proved to be more right than I was in Y this como situation. resultó ser evidente, pues ella tenía la razón. In my first 5 years as I went to the church, there were 3 different efforts to get me fired. Esos primeros 5 años de ministerio hubieron 3 movimientos diferentes para despedirme. There were threats of violence against me by church members. Hubieron amenazas de violencia física de parte de miembros de la congregación. Within 3 years, the pastoral search team that had hired me En esos primeros 3 años, el comité que estuvo planificando y que me dio el empleo, they had all left the church and they were slandering my name in the community. muchos de ellos se habían ido de la iglesia y estaban difamando mi nombre. And at the end of those 5 years, the church completely ran out of money. Y esos próximos 5 años, la iglesia se quedó sin dinero. And I was the sole support of my wife and 4 little kids who were at home. Y yo era el único apoyo económico en mi casa, con niños pequeños. Something else happened at the end of those 5 years. Pero otra cosa ocurrió al finalizar esos 5 años. At the old age of 34 years old, A una edad muy vieja de 30 años, I started to have health issues that came up. tuve complicaciones de salud. I started to have heart issues that I still have to manage to this day. Tuve complicaciones de mi corazón que al día de hoy todavía tengo que tratarme. And the doctors could not figure out what was wrong with me Y los doctores no entendían qué me estaba ocurriendo until they heard about what the last 5 years of my ministry had been like. hasta que escucharon qué es lo que había acontecido esos últimos 5 años de ministerio. And they began to realize my body was shutting down over the accumulated stress of those 5 years. Y descubrieron que el cuerpo estaba siendo afectado por el estrés acumulado en esos últimos 5 años. And I almost had to leave the church at that time. Y estuve a punto de salir de la iglesia en ese tiempo. But we got my health under control, Pero pudimos controlar el asunto de mi salud and I decided to stay at the church. y decidí quedarme en la iglesia. And my wife thought we should stay at the church. Y mi esposa también estaba convencida que debíamos quedarnos en la iglesia. We realized what God had called us to do there was not done yet. Habíamos entendido que lo que Dios nos había llamado a hacer en ese lugar no había sido completado. And there were 2 main reasons that we stayed at the church. Y habían 2 razones principales por las cuales nosotros decidimos quedarnos en ese lugar. Here's the first reason, La primera razón kind of a morbid curiosity of what could happen next after era all más of bien this. como una curiosidad misteriosa. ¿Qué Dios va a hacer ahora? You know, how dramatic a story could this actually be as the ship goes down? Como que cuán dramático pudiera ser esta historia si el barco se está hundiendo. But there was a second reason we stayed, more importantly. Pero había una segunda razón y era de más importancia. I was haunted by Hebrews 13:17. Estaba siendo perseguido por Hebreo 13:17. I use that word haunted very Y intentionally uso esa palabra que me perseguía de una manera muy intencional. because Hebrews 13:17 says this. Porque Hebreos 13:17 dice lo siguiente: Obey your leaders and submit to them because they keep watch over your souls as those who will give an account. obedezcan a sus líderes y sométanse bajo ellos porque ellos han de rendir cuentas. And God taught me one of the most important lessons about ministry in a hard place. Y Dios me enseñó en esa época una de las lecciones más difíciles en ese lugar difícil. I will give an account for the souls under my care. Y es que él iba a rendir cuentas por las almas que estaban bajo su cuidado. And that includes the people who don't seem to like me very much Y eso right now. incluye a la gente que no le caía bien. Now, if we're talking about wolves in the church, that's a different conversation. Ahora bien, si estuviésemos hablando sobre los lobos en la congregación, ese es otro tema. But I realized, what if I'm dealing with wounded sheep? Pero yo llegué a la conclusión, ¿y qué tal si estoy trabajando con ovejas que han sido lastimadas? Who don't know how to trust a pastor?
que simplemente no saben confiar en su pastor. Because for 40 years, the pastors came and went. Porque por 40 años los pastores iban y venían, iban y venían. So I decided to stay. Entonces yo decidí quedarme. And some of the people who were trying to run me out, they also stayed. Muchas de esas personas que trataron de despedirme y sacarme de la iglesia, muchos de ellos se quedaron. And in the very next year, God did this amazing work in our church. Y ese próximo año Dios comenzó a obrar de una manera asombrosa. It's like the church turned and flourished for the next decade after that. Es como que la iglesia tomó un giro gradual y la iglesia comenzó a prosperar y a crecer. It was almost like those first 5 years were ordained by God for me. Es como si Dios hubiese orquestado esos 5 años para mí. To make me the man and the pastor that he wanted me to be. Para convertirme y hacerme en el pastor que Él quería que yo fuera. Did you know most of us are shaped best in the fire? Ustedes saben que muchos de nosotros somos moldeados y formados dentro del fuego. Now, I don't like that. Ahora bien, a mí no me gusta eso. You don't like that. Estoy seguro que usted tampoco. But we know that's how God refines us. Pero sabemos que esa es la manera que Dios nos refina. It's also what God used to shape our church to be what we needed to be. Es también lo que Dios utilizó para formar y darle una estructura a nuestra iglesia. It also required someone to go in and face the bullies who had held stranglehold on the church. Fue otra manera de entender que era la manera que Dios estaba utilizándome para que yo me enfrentara contra aquellos que estaban destruyendo la congregación. And maybe even win them to the cause. Inclusive poder ganármelos por la causa de Cristo. So I stayed at the church, Entonces yo me mantuve en la iglesia and many of my adversaries stayed at the church. y muchos de mis adversarios también permanecieron. And in the next years, we saw God do amazing things in our church. Y esos próximos años el Señor comenzó a hacer cosas asombrosas. We saw people come to Christ from our community. Vimos a personas venir a Cristo de nuestra comunidad. We saw people being discipled in our church. Vimos gente que comenzó a ser discipulada dentro de la congregación. We saw the word of God preached and have a significant impact on people's lives. La palabra de Dios comenzó a ser expuesta y predicada y estaba tomando forma y estaba rindiendo fruto en los hermanos. We also saw God raise up and train and send out pastors and missionaries. También vimos cómo pudimos levantar y entrenar hombres para que plantaran iglesias y sirvieran de misioneros en otros países. But probably the most significant thing that happened those next 5 years Pero posiblemente lo más significante que ocurrió los próximos 5 años después de esos, God took many of my adversaries and made them advocates. Dios tomó muchos de esos adversarios que estaban en mi contra y los convirtió en gente que estaban a mi favor o fueron mis abogados. This amazing redeeming work that only God can do. Dios hizo una obra de redención totalmente que solamente Él puede hacer. He took people who were the most hostile towards me, Tomó la gente que era más hostil y agresiva contra mí and he completely redeemed our relationship y redimió esas relaciones to where they became some of the dearest supporters I had in the whole church. al punto que fueron esa gente que más me apoyó dentro de la congregación. And when I left the church after pastoring there for 17 years, Y después que yo me fui de la iglesia, después de unos 17 años, they were some of the hardest people to say goodbye to fueron algunas de las personas que más difícil se me hizo decirle adiós. because I had grown to love them so dearly. Porque yo había crecido en amor y afecto por esa gente. And I learned all kinds of lessons being in a church environment like this. Y yo aprendí todo tipo de lección estando en un ambiente hostil. I learned what it meant to be patient at the church. Aprendí lo que es la paciencia dentro de la iglesia. I would have told you in those early years I was being patient in the church. Yo te hubiese dicho que en esos primeros años yo estaba siendo paciente. I'm trying to learn how to preach. I'm trying to learn how to love these people. Yo estoy tratando de aprender a predicar, estoy tratando de amar al pueblo. And they weren't receiving my ministry. Y Many ellos of no them. estaban recibiendo mi ministerio. I would have told you I was being patient with them. Yo le pude haber dicho, no, yo estoy siendo paciente con ellos. You know what I learned the next 5 years after that? Pero usted sabe lo que yo aprendí los próximos 5 años después de eso. I started to see the ways these people were being patient with me. Yo comencé a ver cómo esta iglesia estaba siendo paciente conmigo. So preachers in the room, I will prove this to you. Y se lo voy a comprobar si son predicadores en este salón. Have you ever gone back and listened to a sermon you preached 10 years ago? ¿Acaso no ha escuchado uno de sus sermones que usted predicó hace 10 años atrás? Yeah, there were people there for that, Había by the gente way. que tuvo que escuchar ese sermón. We're all a work in progress, aren't we? Todos somos una obra en progreso. God is
molding and shaping each one of us to be like Jesus. Dios nos está formando para ser a la imagen de Jesús. And that's what he was doing with me, Y eso es lo que estaba él haciendo conmigo, just as much as he was doing with these other people. al igual que lo estaba haciendo con la congregación. Here's one example from a woman. Her name was Betty. Le voy a dar otro ejemplo de una mujer en nuestra congregación que se llamaba Betty. Betty was an 80-year-old widow when I was there. Era una anciana que había perdido a su esposo y tenía 80 años, viuda. And Betty and I had the same routine every Sunday. Y Betty y yo teníamos la misma rutina o la misma costumbre todos los domingos. She sat right there in that second row seat every Sunday Se sentaba en la segunda fila de la iglesia todos los domingos, because that's where she sat in the church for the last 50 years. porque ahí es donde ella solía sentarse por los últimos 50 años. And then she'd go to the back doors and find me where I would be greeting people. Luego me encontraba en la parte de atrás, donde yo me encontraba saludando a la gente. And she would come up to me and she would say two things every single Sunday. Y ella me encontraba ahí a la parte de atrás en la puerta y me decía dos cosas. She told me she hated my preaching and why she hated my preaching. Uno, me decía que detestaba la predicación, y segundo, el por qué detestaba la predicación. Which was kind of refreshing if you think about it. Que si te pones a pensar bien, era refrescante escuchar eso. She would come talk to me about it instead of just going and tell everybody Porque en lugar else. de decirle a todo el mundo, pues venía y me lo decía personalmente. And I want you to know I did what every wise 29-year-old pastor would do in that moment. Y quiero decirle que yo hice lo que cualquier pastor sabio a sus 29 años haría. I dismissed everything that woman said to me. No me importó y despedí cualquier cosa que ella tuvo que decirme. I thought she's an 80-year-old widow. What does she know about preaching? Yo pensaba, ella es una viuda de 80 años. ¿Qué tiene ella que enseñarme a mí de la predicación? But I did realize as a young man I needed to grow as a preacher. Aunque muy bien yo entendía como joven, yo tenía que crecer como predicador. So in the coming years I did a lot to try to grow as a preacher. Esos próximos años yo intenté de mejorar y crecer en mi predicación. I was reading books, I was getting feedback from trusted friends about my preaching. Estaba leyendo libros sobre la predicación, recibía retroalimentación de amistades sobre mi predicación. I would change the way I was preparing my sermons, did all kinds of things to grow. Cambié la manera en cómo estructuraba mi sermón, hice diferentes cambios. And it took about 8 years. Y tomó como 8 años. And I would say I found my preaching voice in 8 years. Y en 8 años yo pude llegar al descubrimiento, encontré mi voz o mi manera de predicar. I'm referring to what I need to be in the pulpit as myself. Y me refiero con voces, quién soy yo, o encontrarme a mí en cuál es el estilo de predicación. That's what I mean by finding your preaching voice. Eso es lo que me refiero con encontrar tu voz en la predicación. And I believe I found that 8 years later. Y yo creo que yo encontré eso 8 años estando allí. And the fruit was really showing up in the church from the preaching ministry. Y el fruto era evidente por causa de la predicación de la palabra. And I was so encouraged by what we were seeing Y estábamos muy animados por lo que yo estaba viendo en la iglesia. until I realized Hasta que yo entendí en esos momentos. I had changed exactly what Betty told me to change 8 years Yo before cambié that. exactamente lo que la señora viuda de 80 años me dijo hace 8 años atrás. Fue eso exactamente lo que yo cambié. Which, by the way, Betty always loved it when she heard I went somewhere and told that story. De hecho, a Betty le encantaba cada vez que visitaba una iglesia y contaba esa historia. She would ask, did everybody know our story? I said, everybody knows, Betty. Everybody Siempre knows me what solía happened. preguntar, ¿se enteraron de nuestra historia? Sí, todos se enteraron de la historia. And Betty became one of the dearest people in the whole church to me. Y Betty se convirtió en una de las personas más amadas para mí en la congregación. She taught me patience. Ella me enseñó la paciencia. Because you know what she did? Porque usted sabe lo que ella hizo. She told me every week she hated my preaching and why. Porque toda la semana me decía, yo detesto la predicación y por tal razón. But then she didn't turn around and leave the church mad. Pero ella no se fue de la iglesia y se iba molesta o con coraje, Every week she came and sat right there, sino que cada semana ella venía y se sentaba en la segunda fila, listening to me preach every week, escuchándome, predicando toda la semana, knowing she was right. sabiendo que ella tenía la razón. And sat there for 8 years watching me trip and fall over my sermons. Y se sentó por ahí 8 años sabiendo que yo lo estaba haciendo mal. Betty taught me she was being more patient with me than I was even being with her. Betty me enseñó a mí que ella estaba teniendo más paciencia conmigo que yo estaba teniendo con ella. A second lesson I learned is that God is powerful enough to take adversaries and turn them into advocates. Otra lección que Dios me enseñó en la congregación es que Dios es poderoso para convertir a aquellos adversarios en abogados.
Some of you may be facing adversaries in your own ministry. Posible que algunos de ustedes aquí estén enfrentando sus adversarios en la iglesia. And you may be thinking there's no way God can change that. Y quizá usted está pensando, no hay manera que Dios pueda cambiar a tal persona. But I watched it happen in my own ministry. Pero yo quiero decirle que yo vi Dios obrar y cambiar ese tipo de persona. Now, it took 10 years for some people. Y para algunos de ellos tomó 10 años. So this is not a quick work that takes place. Esto no es una obra que va a ocurrir de la noche a la mañana. But I think that's God's design. Pero yo creo que ese es parte del diseño de Dios. That we're to go somewhere and stay and stand. Es que vamos a ir a un lugar y quedarnos y estar firmes en ese lugar. And we go shepherd and love people with the hope to win them one day. Para que entonces podamos pastorear sus almas y un día poder ganarlos. Or the wolves expose themselves and they leave. O los lobos son expuestos y se tendrán que salir. I've never seen that be a quick work that takes place. Yo nunca he visto eso obrar de manera rápida. One final lesson I learned in my church those years Una lección final que aprendí en esos años en mi iglesia is I learned what it meant to truly thrive in a church. es que aprendí lo que verdaderamente era prosperar y yo poder luchar en la iglesia. Remember, I'm from America, Recuérdese que soy de los Estados Unidos. and Americans care a lot about how many people come to church Y en Estados Unidos la persona le importa mucho cuánta gente está en tu iglesia and how much money the church has. y cuánto dinero tiene tu iglesia. And I didn't have much of either one of those. Y yo no tenía mucho de ninguna de las dos. We started with 30 older people. Empezamos con 30 ancianos. By the time I left after 17 years of ministry, Después que salí de la congregación, después de unos 17 años, we had about 75 members present. teníamos como unos 75 miembros presentes. Just in case any of you think I'm coming from America and I pastor a 1,000-person church. En caso que usted piense, yo vengo de Estados Unidos y vengo de una mega iglesia, no es así. I pastor probably close to what your church is Es like. posible que mi congregación haya sido el tamaño de muchas de las congregaciones de ustedes. But out of those 75 people, God taught me what a thriving church looked like. De esos 75 miembros, el Señor me enseñó lo que era prosperar realmente en una iglesia. Out of those 75 people, we had 5 different generations present in the church. De esas 75 personas, llegamos a tener 5 generaciones. And when I read Titus chapter 2, Y cuando yo leo la carta de Pablo a Tito, en capítulo 2, a healthy church doesn't seem to be about how many people are there, una iglesia saludable no es necesariamente cuánta gente hay allí, but who's there. pero qué tipo de personas hay allí. And one of that is the different generations that are represented in the church. Y eso es lo que podemos verlo en las diferentes generaciones que están Titus allí. chapter 2 talks about old and young, Tito capítulo 2 habla de jóvenes, habla de ancianos, and men and women, habla de hombres, habla de mujeres and those of different socioeconomic backgrounds. y aquellos de diferentes estatus sociales, económicos. And we saw that in our church. Y nosotros vimos y experimentamos eso en nuestra iglesia. Here's another evidence of what we saw thriving is in the church. Aquí otra evidencia de lo que vimos prosperar en la iglesia. We trained, raised up, and sent out 32 families either into pastoral ministry or missionaries around the world. Es que levantamos y entrenamos unas 32 familias para que salieran como misiones o plantadores en diferentes partes del mundo. I want to share my story with you so you know the context of which we're going to be talking about things. Le estoy compartiendo mi testimonio para que usted entienda el contexto o el trasfondo de por qué vamos a compartir muchos de los temas que estaremos compartiendo hoy. I didn't pastor a big church. No tenía una iglesia grande. I didn't have a lot of resources to work with even though I'm in America. No tenía muchos recursos aunque me encontraba en los Estados Unidos. But I saw God work in a remarkable way in our church. Pero vi a Dios obrar de una manera increíble entre medio de nosotros. So the first thing I want each of you to hear today is this. Entonces, lo primero que yo quiero que usted escuche en esta mañana, Let no one judge the significance of your ministry que nadie juzgue el significado de tu ministerio, on how many people are there en cuánta gente tiene sentada allí or how many resources you have. o cuántos recursos usted tiene. The church is made up of those people that you care for. La iglesia está edificada y construida de esas personas que usted tiene allí. The souls of God's people that He's given you to care for. Las almas de las personas que Dios te ha entregado para que tú cuides. I also want to share my story with you for another reason. También quiero compartir mi testimonio por otra razón. I'm grateful that the Lord did this work in our church. Estoy agradecido por Dios por la obra que hizo entre nosotros. We have this wonderful redemptive story of how God turned
adversaries into Y advocates. tenemos esta historia asombrosa de que cómo Dios convierte adversarios en personas que abogan por nosotros. Our church sends missionaries and pastors all over the world. Nuestra iglesia que envió misioneros por diferentes partes del mundo. But you need to hear this from me. Pero escuche lo siguiente de mí. There was a cost to all of that. Hubo un costo para todo eso. Just like there's a cost for each of you in this Así work. como habrá un costo para cada uno de ustedes en este ministerio. Now I can stand before you and tell you it was all worth it. Yo puedo pararme aquí delante de ustedes y decirle, valió la pena. To see the privilege of seeing God at work in that way was Para tener el worth it. privilegio de ver cómo Dios estaba obrando entre nosotros. But there was a cost. Pero hubo un costo. There was a cost to my family. Hubo un costo en mi familia. There was a cost to my ministry. Hubo un costo en mi ministerio. But most importantly, there was a cost to me personally. Pero más que todo, hubo un costo personal para mí. And the reason this topic of this conference is so important Y la razón de por cual el tema de esta conferencia es tan importante is I want us to leave here with a better understanding es que quiero que salgamos de este lugar con un mejor entendimiento is what is the cost to each one of us in what God has called us to. es saber cuál es el costo de cada uno de nosotros para el ministerio. It doesn't change that God's called us. No cambia el hecho de que Dios nos ha llamado. To get to serve Jesus in this capacity, it's worth it. El poder servir a Jesús en esta capacidad vale la pena. Though it's very hard work, there's incredible, unique joys that come with this work. Aunque es un trabajo muy difícil y complicado, hay unos gozos únicos, alegrías que trae. But it doesn't change. There's still a cost to each of us. Pero no cambia el hecho de que va a tener un costo para cada uno de nosotros. Here's my hope in what we accomplish today and tomorrow. Y este es mi deseo y mi esperanza de lo que podamos alcanzar en este día y mañana. We would understand the cost is real Que podamos entender que el costo es real and that we learn how to care for ourselves y que podamos aprender en cómo cuidar de nosotros mismos so that we can continue to do this work as long as God has called us. para que podamos continuar en este ministerio hasta el tiempo que Dios así desee. And not just survive, but actually thrive and flourish in whatever God's called Y no us to. simplemente que podamos sobrevivir en el ministerio, pero que podamos crecer y realmente prosperar en el ministerio. But I see this in pastors all over the world. Pero yo veo esto en pastores alrededor de todo el mundo. We sacrifice the care of our own soul Sacrificamos el cuidado de nuestras propias almas for the sake of caring for everybody else. a expensas de cuidar de todos los demás. And I want you to know it does not have to be that way. Y yo quiero decirle que no tiene que ser de esa manera. In fact, I'm here to tell you this. De hecho, estoy aquí para decirle lo siguiente. Our souls have to be filled up to have anything to pour out for other Nuestras people. almas deben de estar llenas para entonces tener algo que darle a los And demás. so often pastors are running on empty. Y muy frecuentemente los pastores están vacíos y no están llenos para dar algo. And when we try to do ministry on empty, that's when bad things happen. Y cuando tratamos de hacer ministerio, cuando estamos realmente vacíos, es cuando las cosas se tornan mal. So what does it mean to care for ourselves and our own soul? ¿Qué entonces significa el cuidar de nosotros y cuidar de nuestras almas? So then we can go and do the ministry God's called us Para que to. entonces podamos ir y hacer el ministerio por la cual Dios nos ha llamado. And do it for a long time and do it with a lot of joy. Y hacerlo por un tiempo prolongado y hacerlo de una manera gozosa. That's what I hope to accomplish this conference. Eso es lo que yo espero que podamos cumplir y podamos lograr en esta conferencia. So I would like to begin in Acts chapter 20 if you Quiero would que turn there vayan a with sus me. Biblias, por favor, al libro de Hechos, capítulo 20, por favor. I want to start with what is it that God has called each of us to as pastors. Quiero comenzar con cuál es el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros como pastores. The way we know how to thrive in our ministries La manera que aprendemos a prosperar en nuestros ministerios is not about how easy or difficult the ministry post. no tiene que ver con cuán fácil o cuán difícil es nuestro trabajo ministerial. If you're in a very difficult ministry place, Si estás en un lugar muy difícil, I think we convince ourselves of this. creo que nos convencemos de lo siguiente. If I could just find a ministry post that's not as difficult as this one is, Si solamente pudiera encontrar un lugar ministerial que no fuera tan complicado, then I would be able to do better.
pues entonces yo pudiera crecer y pudiera prosperar. But brothers, can we agree that God calls us to hard places? Pero amados hermanos, podemos estar en acuerdo que Dios nos ha llamado a lugares difíciles. He calls us to where the gospel needs to go and be proclaimed. Nos llama a los lugares que necesitan el evangelio y para que sea proclamado. He calls us to where souls need to be cared for. Él nos llama a los lugares donde las almas deben de ser atendidas. So how do we go to those places ¿Cómo vamos a esos lugares? and be able to stay a long time Y que podamos permanecer por un tiempo extendido and be able to experience a lot of joy in our lives as we do it? y a la misma vez poder experimentar gozo en nuestras propias vidas. I believe the key is we have to understand what God has called each of us Yo to. creo que la clave para esto es entender a qué es lo que Dios nos ha llamado cada uno de nosotros. And that's exactly what we see Paul telling the Ephesian elders here in Acts 20. Y es exactamente lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los ancianos en Éfeso en Hechos capítulo 20. I want to remind you that elder and pastor is the same office in the New Quiero Testament. recordarle que el oficio de pastor y anciano es el mismo oficio en el Nuevo Testamento. And we're going to jump in and read where Paul is speaking to the Ephesian elders. Y vamos aquí a leer en el lugar donde Pablo le habla a los ancianos en Éfeso. And these are his final words to the Ephesian elders before he leaves. Y estas son sus últimas palabras de Pablo a los ancianos antes de irse. And he's about to get in a boat, sail away to Rome and Y die. está por montarse en una barca, ir hasta Roma y allí morir. So he knows these are his final words to them. Entonces él sabe que estas son las últimas palabras para ellos. And do you realize the Apostle Paul could say anything in this moment? Y usted entiende que en este momento el apóstol Pablo pudiera haber decidido decir cualquier cosa. But what we're about to read is what Paul chose to say to them in that moment. Pero lo que vamos a leer es lo que Pablo escogió en decirle a ellos en ese momento en particular. So I hope that these words have a particular weight for each of us as pastors. Yo espero que entonces estas últimas palabras de Pablo a los ancianos en Éfeso tengan un peso en nuestras vidas. Because in a beautiful way it summarizes the call of a pastor. Porque de una manera asombrosa y resumida podemos ver el llamado del pastor en estas palabras. And this is the call of a pastor regardless of the country, context, or culture that it's in. Y este es el llamado del pastor no importando en qué país o qué cultura usted se encuentra. We're going to begin reading in verse 25 and we'll read through verse 32. Vamos a leer del versículo 25 al versículo 32. Thank you. ¿Lo tienen, amados? Amén. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. The key verse I want us to focus on is verse 28. El versículo clave que quiero que veamos es el versículo 28. There are 2 specific commands that we find in verse 28. Hay 2 mandamientos específicos que vemos en el versículo 28. Here are the 2 commands. Aquí están los 2 mandamientos. Pay careful attention to yourselves Presta atención o tengan cuidado de sí mismos and pay careful attention to all the flock. y presta atención a toda la congregación. That's it. Eso es todo. That's the call of a pastor. Ese es el llamado del pastor. Those 2 commands. Esos 2 mandamientos. Brothers, did you know that every single person in your church Pastores, ustedes saben que cada individuo en su congregación has a different understanding of how you should spend your time every day? tiene un entendimiento diferente de cómo usted debe estar pasando su propio tiempo. And that can cause a whole lot of confusion for us. Y eso puede causarnos mucha confusión. We feel all this pressure from all different places on what we're supposed to be doing. Podemos sentir la presión de diferentes personas de lo que debemos estar haciendo.
can we allow the Holy Spirit through God's word in this moment Pero podemos permitir al Espíritu de Dios por medio de su palabra to cut through the confusion that we often feel, que pueda penetrar por medio de la confusión que podamos sentir to see that this is what God has called each one of us y to. que podamos ver que esto es a lo que Dios nos ha llamado. We are to do two things as our call. Entonces debemos de hacer dos cosas como parte de nuestro llamado. Pay careful attention to yourselves Tener cuidado de sí mismo and all the flock. y de toda la congregación. And then Paul gives the reasons in the next two verses of why this is so. Y después Pablo da las razones en los próximos versículos por qué esto es así. In verse 29, we see the reason he says, pay careful attention to the flock. Porque en el versículo 29 vemos la razón o el propósito de por qué debe tener cuidado de la congregación. Would you read verse 29 again? Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. He says, I know wolves will come. Él le dice, yo sé que vendrán lobos feroces. He didn't say if they would come. Él no le dice si es que van a venir o acaso vendrán, He says they will come to devour that flock. sino que él sabe que van a venir y van a querer devorar el rebaño. And he charges the Ephesian pastors to be the ones to protect them, Y él ordena a los ancianos en Éfeso, que son los guardianes de esa congregación, to care for the flock on behalf of the chief shepherd. en cuidar a la congregación de parte del buen pastor, que es Jesús. And if the pastors don't protect from the wolves, who will? Y si los pastores no protegen al rebaño de los lobos, entonces ¿quién los protegerá? And as I travel all over the world and see this, Y mientras yo viajo todo el mundo y veo esto, there are many, many churches without any kind of pastor in them. y podemos ver muchas iglesias que no tienen pastores, And I'm watching the wolves devour the flock. y puedo ver cómo los lobos entran y devoran el rebaño. In the absence of a faithful shepherd, the sheep are at risk. En la ausencia de un pastor fiel, las ovejas están en riesgo. And Paul tells the Ephesian pastors, you're it to protect them. Y Pablo le dice a los pastores en Éfeso, ustedes son los que deben de protegerlos. You're there to care for their soul. Tú estás ahí para cuidar de sus almas. So he says, pay careful attention to all that flock I've given you. Por eso le dice, ten cuidado de toda esa congregación. But then he says, pay careful attention to yourselves. Y después dice, pero presten cuidado y atención a ustedes mismos. He actually says that first, doesn't he? Eso es lo que él hace referencia primero, ¿verdad? And then he gives the reason in verse 30 why he gives that command. Y en el versículo 30 él da la razón de ese primer mandamiento de cuidar de sí mismos. Would you read verse 30 for us? Versículo 30. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Did you see from where he says this? ¿Puede ver de dónde es que vendrán este tipo de personas? From among yourselves. De entre ustedes mismos. Who's he speaking to? ¿A quién le está hablando? The Ephesian pastors. A los pastores en Éfeso. Is Paul really implying what we think he's implying here? ¿Está el apóstol Pablo implicando lo que nosotros creemos que está implicando? Could the wolves to devour the flock come from among the pastors? ¿Pudiera ser que los lobos de la iglesia en Éfeso vinieran por medio de sus propios pastores? Is Paul just speaking hypothetically, like this really couldn't happen, could it? ¿Está acaso Pablo hablando de una manera hipotética diciendo, no, esto quizás no pueda ocurrir? For any of you who think this is a hypothetical scenario Paul is giving, Pues para algunos de ustedes que puedan creer que esto es un escenario hipotético, that the wolves couldn't actually come from the pastors, could it? que es imposible que los lobos salgan de entre los ancianos, I want you to know I have some interesting stories. pues yo for quiero you. decirle que yo tengo muchas historias y cuentos para hacerle. This is exactly what can happen. Esto es exactamente lo que puede ocurrir. In fact, if I was the enemy and I wanted to destroy the church, De hecho, si yo fuera el enemigo y yo quisiera destruir la iglesia, I'd try to find some way to get the wolves in to be among the pastors. yo trataría de que uno de los lobos estuviera de entre los pastores. So as a part of our call, Entonces, como parte de nuestro llamado, Paul tells them, pay careful attention to yourselves. Pablo le dice, presten cuidado de sí mismos. And brothers, what we're going to talk about the next 2 days Hermanos, lo que estaremos aquí dialogando los próximos 2 días is to understand what that command means in particular. es tratar de entender lo que significa este mandamiento en particular.
Because I think we all would affirm that second command. Porque todos pudiéramos afirmar ese segundo mandamiento. We know we're called to care for the flock God's given Y es us. que sabemos que debemos de cuidar y proteger a ese rebaño que Dios nos ha dado. But did you know, just as important, Pero usted sabe que igual de importante is that we pay careful attention to ourselves. es que debemos de prestar cuidado y atención a nosotros mismos. Just as much as we pay careful attention to the flock. Igual que prestamos atención a la congregación y cuidado. I want you to begin to see how dangerous it is Yo quiero que usted comience a ver lo peligroso que es to give ourselves to the work to care for the flock el darnos nosotros a la obra del ministerio, al rebaño, while neglecting ourselves. mientras a la misma vez estamos siendo negligentes con nuestras propias almas. What does Paul mean when he says, pay careful attention to yourselves? ¿Qué significa el hecho que Pablo diga ten cuidado de sí mismo? I think he summarizes it when he writes to Timothy in 1 Timothy 4. Yo creo que esto lo trae de una manera resumida cuando le escribe al joven Timoteo en su carta. He tells Timothy to watch two things. Le dice a Timoteo que preste atención a dos cosas. Watch your life and watch your doctrine. Dice, cuida tu vida y cuida tu doctrina. That's probably the best summary of what he means here. Quizás es el mejor resumen de lo que Pablo está diciendo en Hechos 20. Be mindful of what you believe, your doctrine, O sea, debes de estar consciente de lo que tú crees, que ahí está tu doctrina, because that is what's going to come out when we preach and teach and minister. porque eso es lo que va a salir y fluir de ti cuando predicamos y enseñamos. But then he also says, watch your life. Pero también le dice, ten cuidado de tu propia vida. And I believe there's all kinds of categories that fall into that. Yo creo que hay todo tipo de categoría que cae en esos conceptos. What does it mean to watch our life as well as watch our doctrine? ¿Qué significa el cuidar de nuestras vidas y a la misma vez qué significa cuidar de nuestra doctrina? So I believe these two commands can be summarized in three categories. Por lo cual yo creo que estos dos mandamientos principales pueden ser resumidos en tres categorías. I want to give you these three categories. If you're taking notes, I would encourage you to write these down. Si está tomando nota, quiero que escriba estas tres categorías. These three categories are the keys to any pastor to thrive and flourish in his work. Estas tres categorías son sumamente importantes para que un pastor pueda florecer y prosperar en su ministerio. And they will be the foundation of everything we talk about the next 2 Y days. serán el fundamento de lo todo que estaremos hablando el día de hoy y el día de mañana. Category number 1 La categoría número 1, is the pastor's soul, el alma del pastor, the topic of this conference. que es el tema de esta conferencia. Where do we find that in this text? ¿Dónde podemos ver esto en este pasaje? It's in that first command, isn't it? Está en ese primer mandamiento. Pay careful attention to yourselves. Tengan cuidado de sí mismos. It's pointing to part of our call Está apuntando, aparte de nuestro llamado, is to care for our own soul. es el cuidar de nuestras propias almas. And everything about this conference is going to revolve around that particular call. Y todo lo que va a ocurrir en esta conferencia va a resurgir en este llamado principal de cuidarnos. So we're going to hear a lot more about that this conference. Vamos a escuchar más sobre eso, But I want to give you the other two categories because we need to see them all together. pero quiero darle las siguientes dos categorías para poder verlas de igual manera. The second category is the pastor's ministry. La segunda categoría es el ministerio del pastor. In other words, what is the call of a pastor to do? En otras palabras, ¿cuál es el llamado de lo que el pastor debe estar haciendo? Look at that second command in verse 28. Mire ese segundo mandamiento en el versículo 28. Pay careful attention to all the flock. Ten cuidado de toda la congregación. The ministry of a pastor is a call to shepherd. El ministerio del pastor es un llamado a cuidar o a pastorear. Please hear that. Por favor, escuche esto bien. According to 1 Peter chapter 5, verse 2, De acuerdo a 1 de Pedro 5, versículo 2, the central work of a pastor el llamado principal o central de un pastor is to shepherd the flock of God that is among you. es pastorear el rebaño de Dios que está entre And ustedes. shepherding is caring for souls and protecting souls. Y pastorear es cuidar y proteger las almas.
Do you see? We see that both in Acts 20 and in 1 Peter chapter 5. Eso lo podemos ver tanto en Hechos 20 como en Primera de Pedro capítulo 5. And then I referenced Hebrews 13:17 earlier. Y as hace un well. rato también hice referencia a Hebreos 13:17. It is undeniable the call of a pastor is to shepherd people's souls. No podemos negar que el trabajo del pastor es el pastorear y cuidar el alma de la gente. The reason this is an important category, La razón principal de por qué esto es tan importante. I fear so much of what we do in a given week with our ministry Yo temo que muchas de las cosas que hacemos en una semana is not necessarily about caring for people's souls. muchas veces no necesariamente tiene que ver con el cuidado de las almas. It's doing a lot of other things. Es posiblemente haciendo muchas otras cosas. We're busy with a lot of things. Estamos ocupados con muchos asuntos. But the call of shepherding is to care for people's souls. Por el llamado del pastoreo es el cuidar las almas de los miembros. I watch a lot of pastors burn out and quit in the ministry. Yo veo muchos pastores que le da burnout o le da un cansancio, un desgaste físico en el ministerio. And then I sit down with them and hear why they have left the ministry. Y entonces yo después me siento con ellos en privado y le pregunto por qué dejó el ministerio. Many of them will share with me so much of their work was not at all about ministry. Y me entero hablando con ellos que mucho de su trabajo no tenía que ver nada con el ministerio. It was about a lot of other stuff. Tenía que ver con muchas otras cosas. If we want to thrive in our ministries, we need to actually know what our ministry is. Pero si queremos prosperar en nuestros ministerios, tenemos que saber lo que debemos estar haciendo. And that is to shepherd people's souls. Y eso es pastorear el alma de las personas. Rooted in that second command in verse Que 28. están enraizados en ese segundo mandamiento de Hechos 20. Here's the third category, Déjeme darle la tercera categoría. and that is the pastor's family. Y eso es la familia del pastor. We have to prioritize the care of our family. Debemos de priorizar el cuidado de nuestras familias. Some of you are thinking, where's that in verse 28? Quizás alguno de ustedes está preguntando, pero ¿dónde se encuentra eso en el versículo 28? Don't worry, I'll show you. No se preocupe, yo le voy a enseñar enseguida. The priority to care for our families La prioridad del cuidar de nuestras familias is rooted in both commands. está enraizado en ambos mandamientos. Is our families, if you have wife and children in your family, Si tienes familia, esposa e hijos, are they not a part of that flock we are called to care for? no son parte de esa congregación que usted está llamado a cuidar. They're actually to be the first priority of that flock that we De hecho, care ellos for, deben de ser la primera prioridad de ese rebaño, according to the qualifications of 1 Timothy chapter 3. según las cualificaciones que Pablo le da a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 3. So the care of our families is in that second command. Podemos entonces ver el cuidado de nuestras familias en ese segundo mandamiento. But our families are also connected to that first command. Pero nuestras familias también están atados y conectados al primer mandamiento. Do you know what the number one reason a pastor neglects his family for in the Usted ministry? sabe, The number one reason pastors neglect their families ¿Usted sabe cuál es la razón principal por qué los pastores son negligentes con sus familias? It's not about the circumstances of our ministry. No tiene que ver nada con las circunstancias del ministerio. It's not about the pressures and demands that we feel in our Tiene ministry. que ver por la presión o la demanda que sentimos del ministerio. We blame it on those things. Muchas veces le echamos la culpa a esas cosas. But here's the real reason pastors neglect their families. Pero le voy a dar la verdadera razón porque a veces somos negligentes con nuestras familias. It's something with us. Es algo que tiene que ver con nosotros. And I learned this the hard way. Y yo aprendí esto de una manera muy complicada. That was one of the costs in my family life. Eso fue parte del costo hacia mi familia. I got so consumed with the ministry that I was doing, Yo fui tan consumido con el ministerio que estaba ejecutando both when it was hard in the early years en esos primeros años donde era bien difícil and even when it flourished in later years. y aún después en los próximos años donde empezamos a prosperar, I lost sight of the priority of my family for times and seasons. perdí la prioridad y el norte que debía de atender a mi familia en algunas ocasiones. And my family suffered because of that. Y mi familia sufrió por esa causa. So if I'm going to prioritize the care of my family, Entonces, si voy a priorizar el cuidado de mi familia, if you're going to prioritize the care of your family, si usted va a priorizar el cuidado de su familia, we have to remember that they're a part of the flock we care for. tenemos que recordarnos que ellos son parte de nuestra congregación que debemos cuidar.
But oftentimes our lack of care for them is because of us. Pero frecuentemente nuestra carencia de cuidado hacia ellos es por algo que está ocurriendo en nosotros. So the category of the family is in both commands. Entonces la categoría de la familia se encuentra en ambos mandamientos. And I believe all three of those areas, soul, ministry, Y family, yo creo que cualquiera de esas categorías que hemos visto, el alma del pastor, la familia del pastor y el ministerio del pastor, all need to be addressed at the same time and healthy for a pastor to thrive. tenemos que trabajar con ella, dialogar con ella a la misma vez para que podamos crecer y prosperar. Now we're going to speak mostly about the soul these next 2 days, Estos próximos días vamos a estar hablando mayormente del alma, but it's important that you have all three of these categories in view as we do pero es that. importante que usted tenga en vista y en su atención estas tres categorías. Because think about if one of those areas is in bad shape and the other two are thriving. Porque imagínense que una de esas categorías se encuentra en mal estado y hay dos que están floreciendo y creciendo. Are you going to be able to stay in the ministry long? ¿Podrías quedarte en el ministerio por mucho tiempo? Let's say your soul's doing well, your ministry's thriving, but your family's in shambles. Vamos a decir que tu alma está bien y tu ministerio está creciendo, pero hay problemas en tu familia. Are you going to be able to stay in the ministry long? ¿Pudieras quedarte por tiempo prolongado si tu familia no está bien? What if your family's thriving and your ministry's thriving, but you're so depressed you can't get out of bed in the morning? Pero ¿qué tal si tu familia está bien y tu ministerio está bien, pero tu alma no está bien y ni siquiera te puedes levantar de la cama en las mañanas? How long are we going to be able to stay in the ministry? ¿Por cuánto tiempo pudieras permanecer en el ministerio? So all three of these areas have to be addressed. Las tres categorías deben de estar en vista y trabajarlas a la misma vez. And I believe that is true for every single one of us here. Y yo creo que eso es cierto para cada uno de nosotros. But what we're going to focus on is that first one, the pastor's soul. Por ello vamos a estar enfocándonos específicamente sobre el alma del pastor. And my hope is that we're going to be able to give you a lot of biblical and practical tools on how to do that. Y me deseo en estos días que podamos darte algunas herramientas prácticas para que usted salga de aquí aprendiendo cómo hacer efectivamente esto. I also want to be able to dialogue with each of you through these days. También me gustaría dialogar y tener conversaciones con cada uno de ustedes en estos 2 días. So we're going to have time in a moment where we're going to do questions and answers. En unos minutos vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas. I want to encourage you to ask the question that maybe you're wanting to ask. Le voy a animar en que por favor haga la pregunta que quizás usted está meditando y pensando. I want to acknowledge it takes courage to ask questions about this category. Quiero reconocer que a veces toma valor poder hacer preguntas sobre esta categoría. We love to ask questions about our ministry and to dialogue about those things. Nos fascina y nos encanta hablar del ministerio y crear preguntas sobre el ministerio. But all of a sudden when we start talking about ourselves, Pero de repente cuando se tiene que ver con nuestra propia alma, a room full of preachers all of a sudden gets really quiet. un salón lleno de predicadores se hace silencioso. So I want to encourage you to take a risk these next 2 days. Quiero animarle a que tome valentía y tome riesgo en hacer preguntas. I can assure you the question that you want to ask, Yo estoy seguro que la pregunta que usted quiere hacer, someone else is wanting to ask it too. alguien más también la quiere hacer. So we want to be able to take time during these sessions Entonces queremos sacar tiempo en estas sesiones to have some open Q&A. para tener un tiempo abierto de preguntas y respuestas. So we have built in time throughout the next 2 days to do Y that. tenemos el tiempo en sesiones para poder hacer eso los próximos días. So here's what I'd like to do for our last few minutes before lunch. Esto es lo que entonces me gustaría hacer ahora en los próximos minutos antes del almuerzo. I want to pray for you. Voy a orar por ustedes. Ask God to bless our time these next 2 Voy a pedirle a days. Dios que bendiga nuestro tiempo en estos próximos 2 días. I feel a great joy and privilege to be here. Siento un brothers. gran gozo y un gran privilegio estar entre ustedes, hermanos. Let me know how myself or our team can serve you while we're Y here. nos pueden dejar saber más adelante de qué manera pudiéramos servirle a ustedes. So let me pray for you and then we'll open it for questions for a few Voy a moments. entonces orar un momento y abriré el tiempo de preguntas y respuestas. Lord, I'm so thankful for each of these men and women who are here. Padre, estoy agradecido por cada hombre y mujer que se encuentra en este lugar. I'm grateful for their faithful ministries. Estoy agradecido por sus ministerios. Lord, you know what burdens they have brought with them today. Señor, tú conoces las cargas y el peso que han traído en este día. Lord, would you meet them in your grace and mercy? Señor, por medio de tu gracia pudieras tú encontrarlos, Señor, a ellos. Remind us that we are loved by Jesus more than we can imagine, Recuérdanos que somos amados por tu Hijo Jesús más de lo que podemos imaginar and that there is no condemnation for those who are in y Christ. que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús.
So Lord, as we have hard conversations about our lives and ministries, So, Señor, mientras tenemos conversaciones difíciles de nuestras vidas y nuestros ministerios, some who may be bringing guilt and shame with them, quizás algunos, Señor, que puedan sentir vergüenza o culpa en este día, Lord, remind us there is no condemnation for those in Christ. recuérdanos, Señor, que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. We would receive your grace through your word. Señor, que pudiéramos recibir tu gracia por medio de tu palabra. We would receive your grace through the fellowship of others. Que podamos recibir tu gracia, Señor, por medio de la coinonía y el compañerismo con otros. And Lord, remind us of what you've called us to is indeed worth it. Y, Señor, recuérdanos que el llamado que tú nos has hecho, Señor, es digno y vale la pena. So that Christ is known and proclaimed. Para que Cristo sea conocido y proclamado. And we ask all of this in his name. Y Amen. pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. What questions do you have, brothers? We have a couple of minutes before we break. Tenemos algunos minutos antes del almuerzo. Si le gustaría hacer algún tipo de pregunta, pastor. Mencionaste que las personas pueden tener diferentes ópticas sobre lo que el pastor debe estar haciendo. You mentioned that different people have different views of what a pastor should be doing. ¿Cómo ha manejado esa tensión sabiendo lo que la Biblia enseña que un pastor tiene que hacer? How do you manage that tension when you know what Scripture is calling you to do? Para enseñar a diferentes personas. So we could teach them the flock what is our responsibility, what we should be doing. Yeah. Gracias. Thank you for that question. I think it's first important to be committed to know what the Bible teaches on the matter. Primeramente debemos de saber bien como pastores qué es lo que la Biblia enseña sobre el pastorado. I stopped assuming at some point En un momento dado yo dejé de asumir that every pastor knew what the New Testament said about what they're called to, que cada pastor entendía lo que el Nuevo Testamento lo llama a hacer. which is why I want to start there for this session. Por eso es que hemos comenzado en esta sesión, en este tema. And that's got to drive how we shape our everyday lives. Y eso nos tiene que motivar y llevarnos y para que pueda formar todos los días de nuestras vidas. Which hopefully makes us prioritize caring for people as our ministry. Con la esperanza que eso sea lo que nosotros podamos priorizar para cuidar las almas y sea el enfoque de nuestros ministerios. Prioritizing the ministry of the word with our people. Priorizando el ministerio de la palabra con la congregación. But I also want to acknowledge there's all kinds of things that have to be done at the church. Pero también debemos de reconocer que hay todo tipo de asuntos que debemos de hacer en la iglesia o en el local. If you were like me, I was a solo pastor and I was the only one there for a long time. Si usted era como yo era un único pastor por mucho tiempo, solo. So I think the answer is this. Yo creo que la respuesta es la siguiente. Sometimes we have to do other things in the church. Muchas veces tenemos que hacer otras cosas en la iglesia, But I encourage pastors to do this. pero yo le animo a los pastores a hacer lo siguiente. If our call is to shepherd people's souls, Si nuestro llamado es pastorear el rebaño, things that do not fall into that category, cosas que no caigan dentro de esa categoría, do all you can to delegate it to other people haz todo lo que puedas para delegarlo con otras personas, so you can focus on what God has called you to. para que usted se pueda enfocar en lo que Dios realmente le ha llamado a hacer. The first 3 years at my church where I was the pastor, Los primeros 3 años donde yo pastoreé, I cleaned the bathrooms every week. yo limpiaba los baños toda la semana. And I just want you to know, I didn't like cleaning bathrooms Yo le quiero every dejar week. saber que a mí no me gustaba limpiar los baños toda la semana. It's part of how God did in my life to teach me what it meant to serve our church. Pero fue la manera que Dios utilizó para yo entender que debía servir a mi iglesia. And everybody was too old to do that kind of work in the Porque los church. hermanos estaban muy ancianos para poder hacer ese trabajo. Their physical bodies couldn't do it. Sus cuerpos físicos no le permitía limpiar. So it was me and my wife. Eso era yo y mi esposa limpiando los baños. I don't regret that at all. Yo no me arrepiento de eso para nada. I was the one that needed to do that. Yo tenía que hacerlo. If I'm still cleaning the bathrooms 10 years later, that's a problem. Pero si después de 10 años yo sigo limpiando los baños, pues posiblemente hay un Because I problema. never raised someone up to be able to do that. Porque entonces quiere decir que no entrené a nadie o delegué a alguien para que pudiera también hacerlo. But within 3 years, I did raise someone up to clean the Pero después bathrooms. de 3 años, gloria a Dios, apareció alguien que pudiera limpiar los baños. And that was a good day. Y eso fue un buen día. So delegate as much as you can that does not have to do with your call. Se delega lo más que usted pueda, siempre y cuando no caiga dentro de la categoría de lo que usted debe estar haciendo, So you can give yourself to that work. para que usted pueda cumplir la obra del ministerio.
but to not resent when we do have to step in and do other things. Pero que tampoco tenga resentimiento cuando tiene que tomar iniciativa y hacer otras cosas. One last thought. Otro último pensamiento. I think that is a big risk that we face with this. Yo creo que es un gran riesgo que nosotros enfrentamos con esto. That we find most of our time is spent with things that don't care for people's souls. Que muchas veces pasamos nuestro tiempo haciendo cosas que no tienen que ver con las almas de las personas. Because we're not raising up other leaders to take those other tasks. Porque no estamos entrenando, no estamos delegando otros líderes para que puedan ayudarnos con las diferentes tareas. And I think that's the way to find the balance. Y yo creo que esa es la manera que podemos encontrar un equilibrio. Thank you. Gracias. Other questions? ¿Otra pregunta? Just raise your hand. Pueden levantar la mano si la tienen. Okay. Sounds like it's lunchtime. Parece que es hora del almuerzo. Okay.